Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre, no hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Eres único, eres único. Declaramos que tú eres el Rey, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra está llena solo de ti, nuestro Rey, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra te adora, solo a ti. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Dios eterno, Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, Eres único, eres único, eres único. Tú eres nuestro Rey, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra está llena solo de ti, Rey, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra te adora, solo a ti, Rey del universo, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra está llena solo de ti, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra te adora, solo a ti. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, por siempre y para siempre tú eres Rey. Tuya es la gloria,
Tuyo es el poder, por siempre y para siempre. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuyo es el poder, por siempre y para siempre. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuyo por siempre, por siempre. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuyo es el poder, por siempre. Para siempre tú eres Rey. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuyo es el poder. Siempre y para siempre tú eres Rey. Rey del universo. Se nos ha estado hablando sobre la importancia de continuar, de avanzar, de ver que el Señor tiene un plan y un objetivo mucho más adelante y glorioso, y que no nos quedemos viendo hacia atrás, sino que sigamos hacia adelante, como dijese el apóstol Pablo: prosigo hacia la meta, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Cuando entendemos eso, entonces estamos abiertos a lo que el Señor quiere, pero tenemos una actitud de continuar, no de dejarnos vencer, ni de estar conformados ni conformes a la situación que ya hemos vivido, sabiendo que lo que viene más adelante es mucho más glorioso. Como ya se dijese en las conferencias anteriores, no puede haber una expresión de Cristo si no hay una vida de cuerpo. Y no podía el Señor expresarse, o no puede el Señor expresarse en las naciones si no hay un cuerpo que le represente aquí en la tierra. Y esa es la iglesia, es usted y soy yo. Somos la iglesia de Jesucristo, los nacidos de nuevo, y por eso Él dijo, les conviene a ustedes, o sea, a ti y a mí, con los que Él les habló, les conviene que yo me vaya para que yo pueda enviar el Consolador, y de esa manera Él les va a guiar a toda la verdad y tomará de lo mío y os lo hará saber. Como se decía y dice la Escritura, es el Espíritu Santo el que nos introduce al cuerpo de Cristo, y por esa razón era necesario que Cristo se fuera y que así se exprese aquí en la tierra y le represente aquí en la tierra su cuerpo, porque Él como cabeza y su cuerpo aquí expresándose hacia las naciones. Así que no puede haber una expresión plena, grandiosa y gloriosa de la realidad de Cristo si no hay una expresión del cuerpo de Cristo, reconociendo a Jesucristo como cabeza de la iglesia y cabeza del cuerpo. Cuando funciona así, entonces las cosas suceden tal como Él ha dicho. Y como se dijese en la conferencia anterior, dice la Escritura que no solo haremos las cosas que Él hace y que Él hizo aquí en la tierra, sino cosas mayores. Pero las cosas mayores no van a pasar cuando estemos actuando de una manera individualista, de una manera personal. Está hablando de una expresión de cuerpo, y por eso dice, yo me voy a ir, pero ustedes van a hacer las cosas mayores. En otras palabras, tomando como base lo que acabo de decir y lo que se dijo en la conferencia anterior, de la importancia del cuerpo, y que es el Espíritu Santo el que nos introduce al cuerpo, y que por eso era necesario que Cristo se fuera para que el Espíritu Santo viniese y así haya una función de cuerpo.
Ahora, tomando eso como base, nos da a entender que no pueden suceder las cosas mayores mientras no hay una expresión de vida de cuerpo. No es por orar, no es por ayunar, no es por cantar, no es por ir y llevar nuestro colchón al templo y estar allí y decir, si estoy aquí voy a hacer que el Señor me haga hacer las cosas mayores. No va a pasar. ¿Por qué? Porque Él ya ha dejado un diseño y su diseño es expresarse a través del cuerpo de Jesucristo, y entonces sí suceden las cosas mayores. Pero como dijese el Señor, la hora ha llegado, el tiempo ha llegado de que el cuerpo de Jesucristo se expresa dando a conocer a las naciones la realidad de un Cristo todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes. Por eso quiero que leamos aquí en Gálatas capítulo 3 y versículo 27, en la versión TLA, la cual fue donde terminamos en nuestra primera conferencia, y veamos qué es lo que el Señor nos está diciendo como base sobre lo que Él quiere que nosotros digamos. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo, y ahora actúan como Él, una vez más. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo, y ahora no dice actuaron ni dice actuarán, sino ahora actúan como Él. Se nos estuvo hablando sobre la importancia de entender no solo de la necesidad y de la participación de la naturaleza divina, sino de la forma de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es solo entonces tener la naturaleza divina sin seguir el proceso de transformación que nos va debido al desarrollo, debido a la expresión que tengamos, que vamos entonces a ser formados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, quien es el que forma y el que el que hace reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. Esto no es, gracias a Dios, tiene que ver con orar y ayunar, pero no es solo por eso, es con actuar, es con desarrollar, es con expresarlo. Es como, vuelvo a decir, que en lo que le dijo Pedro y Juan al cojo de allá en la puerta que estaba en la puerta del templo: lo que tenemos, eso es lo que te damos. Eso es expresión, eso es desarrollo. Eso es lo que el Señor requiere. Ni siquiera oraron, solo le dijeron en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y cualquiera hubiese dicho, cualquier religioso, estos ya ni oran, solo le dijeron esa proclama. Pero es que eso es el expresar a Cristo, el dar lo que tenemos adentro, el hacer que ese Cristo que está en mí se desarrolle en mí, esa forma para que cada día yo pueda ser lleno de su plenitud. Como dice aquí en Efesios capítulo 3 y versículo 19, en el libro de Colosenses dice que en Cristo estamos completos. Pero aquí en Efesios nos dice que nosotros tenemos que ser llenos de su plenitud, para que seáis llenos, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, pero para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo soy lleno de toda la plenitud de Dios? Vuelvo a decir, no por orar, no por ayunar, porque hay un sinfín de gente que ayuna, que ora, pero no tiene la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que no está funcionando. Como se decía en una de las conferencias o en la conferencia anterior, no puede funcionar algo que tenga una forma diferente en algo que es necesario que se utilice el instrumento adecuado de la forma que se requiere.
Se hablaba de un cubo y se hablaba también de un triángulo, pero no va a funcionar en el lugar adecuado. Y hay cosas que son buenas como el ayuno y la oración, pero tienen su lugar. Pero hay cosas que necesitamos hacer para que se haga, como dice aquí el primer versículo que leímos, para hacer como Él actúa, para hacer como Él hace. Ya no hacer como nosotros pensamos o creemos que así va a funcionar. Porque a veces pareciese como que nuestro programa o nuestro concepto de que las cosas funcionen son mejores que Dios y como que le estamos ganando a Dios. Es que lo que yo pensé sí funciona. Lo que yo pienso, eso sí va a funcionar. Es que si lo hacemos así, sí va a funcionar. Pero si ya el Señor dijo, ¿cómo? Expresando cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces es cuando vamos a ser llenos y vamos a ser llenados más y más de esa plenitud de Cristo. No es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera, porque ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Y qué va a ser? No vamos a ser llenos de afuera hacia adentro, sino llenos de adentro hacia afuera. Parece raro, pero así es lo que dice la Escritura y nos llena. Es entonces allí donde entra la importancia de la expresión como cuerpo para que podamos cumplir el propósito y el plan del Señor y podamos avanzar de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros avancemos. Ahora, ¿qué actitud producía esto en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué es la actitud que el Señor quiere que también que sea producido en nuestra vida? Leamos en Efesios capítulo 3 y versículo 1. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Por esta causa yo, Pablo, y mire la clara que es él. No está hablando de Timoteo, no está hablando de otros, está hablando de él. Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Cualquiera hubiese dicho o dijera, bueno, es que estas son unas cartas de la prisión y dentro de ellas está la carta a los Efesios. Él escribió 4 cartas cuando estaba en la prisión, ya en su último tiempo. Una es Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Pero una de esas cartas es Efesios. Y cualquiera dijera, bueno, es que está hablando porque estaba preso. No, aquí no dice que es porque estar preso, sino prisionero. Sí, vamos a volver a leerlo, pero dice prisionero ¿de quién? Prisionero de Cristo. Vuelvo a insistir, prisionero de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Él entendía muy bien lo que es estar prisionero, pero no desde una perspectiva como la que estuvo en varias ocasiones. No es cautiverio, no es dominio, no es estorbo, no es el estar afectado y dañado, imposibilitado de actuar, sino aquí está hablando prisionero de Cristo. En el original, la palabra exacta es cautivada su atención, sus sentimientos y sus emociones por Cristo Jesús. Él vivía cautivado por Cristo. Si ustedes leen, nos damos cuenta todo lo que habla. Por ejemplo, dice todo lo que mi conocimiento, no dice que el conocimiento haya sido malo, sino el conocimiento que recibió. Ya se nos decía también de que fue preparado bajo los pies o la instrucción de uno de los grandes, hoy le llamaríamos teólogos y doctores en teología, como es Gamaliel, de las mejores universidades. En relación, dice, a lo religioso,
todo lo seguía y daba a conocer todas las diferentes instrucciones y capacidades académicas que tenía. Sin embargo, dice, todo eso lo he refutado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y quién hace eso? Hace eso alguien que ha sido cautivado, que sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, su espíritu, su alma y su cuerpo ha sido cautivado y está reconociendo que es el único Señor de señores y Rey de reyes. Por eso es que en su conversión le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde el principio sentó esa base. Desde el principio fue cautivado en su encuentro personal con Jesucristo. Cristo cautivó todo su ser, no solo sus emociones, porque esto no es enamoramiento, esto es un cautivar toda la atención y donde entendía que lo principal, el origen de todas las cosas es Cristo Jesús. Por eso es que tenía su empresa, pero su empresa no le quitaba el lugar a Cristo Jesús. Como todo un empresario funcionaba bien y su empresa siempre siguió creciendo y prosperando. Y así lo encontramos bastante funcionando y todo le funcionaba con mucha utilidad, funcionaba bien. ¿Por qué? Porque Él le daba no la prioridad, porque Cristo no es una prioridad, sino Él le daba el reconocimiento de señorío a Jesucristo más que cualquier cosa académica, que su profesión, que cualquier beneficio, incluso cualquier ganancia. O sea, no solo lo que era pérdida lo rechazaba, sino dice cualquier ganancia. O sea, sí hubo cosas que él sintió y se dio cuenta que le beneficiaban, pero aún más que ese beneficio había no una doctrina, no una religión, no cualquier otra cosa, sino era una persona que había cautivado su corazón. El problema nuestro es que hay muchas cosas que han cautivado nuestro corazón y como se decía, Jesucristo llega a ser un segundo plano o una segunda opción o si hay tiempo. Sin embargo, Pablo dice, yo prisionero de Jesucristo. En otras palabras, Él cautivó mi atención, mi corazón, mi vida, todo. Y él sabía que allí, que por él, en él y para él se habían hecho todas las cosas. Él conoció con eso el origen y aquí nos está diciendo, por eso es que soy prisionero de él. Y como dije, no es una actitud de romanticismo, sino es una actitud de un reconocimiento de que quién es el Señor de su vida y quién es el que debe dirigir su vida y se originan todas las cosas. Por eso es que él con firmeza, vuelvo a repetir esas palabras, para él fueron hechas todas las cosas, hablando de Cristo, por él, para él y en él, para que él sea el todo en todos. Y eso él se daba cuenta. Y por eso digo, no era una actitud romántica. Yo recuerdo que hace muchos años se empezó a cantar un coro, me enamoro de él, me enamoro de él, me enamoro de él, y aparecía una cosa de enamorados. Pero era puro cuento, me enamoro de él, pero los que menos o los que cantaban ese coro eran los que menos buscaban al Señor. Y solo lo cantaban porque el coro decía así, porque todo lo pensaban de una manera, de un enamoramiento, pero no de una entrega, no de una vida, porque él entendía, Cristo está en mí, Cristo vive, Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que no es de que me enamoro de él, eso no está diciendo él. Él está diciendo que él era cautivado,
que había alguien que había cautivado su atención. No era la cultura, no eran sus funciones o lo que él había aprendido académicamente, no eran los lugares o las posiciones que la sociedad le había dado y que él había logrado alcanzar a través de las diferentes religiones que se había preparado, muy especialista en filosofía. Sus conocimientos eran bastante profundos, muy altos, muy importante. Él entendía muy bien la filosofía griega y por eso era que atacaba todo aquello que la filosofía estaba estorbando y mostrando un camino diferente, esa preparación intelectual, ideológica que estorbaba a la iglesia. Él lo entendía muy bien. Ahora, qué importante es entonces, porque él muestra que estaba cautivado por una persona llamada Jesús. La pregunta es hoy, ¿quién te tiene cautivado? ¿Algo material? ¿Una persona? ¿Finanzas? ¿Qué es lo que está cautivando tu corazón? Si tú dijeras como el apóstol Pablo, yo prisionero ¿de quién? ¿De qué? ¿Quién te tiene aprisionado? Pero aquí no es, como dije, que estaba en cadenas, que estaba estorbado, que no era libre, sino aquí está hablando, como dije ya en el original, es quien cautivó todo su ser. No solo su corazón, sino todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, al punto que cualquier circunstancia difícil, cualquier prueba, cualquier batalla, él estaba apuntando al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién puede hacer eso? Solo alguien que ha sido cautivado por alguien. Y sí había sido cautivado por alguien, por Jesucristo el Señor. Esto es lo que hace cuando yo estoy unido a Cristo. Por eso es que hago las cosas como Él las hace. Pero no por obligación, no porque me estén forzando, no porque en la misión mucha demanda. Mire, ahí demandan mucho, piden mucho, exigen mucho. No, esas son actitudes carnales y de alguien que no está unido a Cristo. Pero el que está unido a Cristo, su atención es Cristo. Todo su objetivo es alcanzar todo aquello que Cristo ha trazado para su vida. No estoy diciendo que por eso tiene que dedicarse a uno de los 5 dones ministeriales o, como dicen por allí, al pastorado. Usted puede ser todo un profesional o profesionista mostrando y revelando a Jesucristo como el Señor. Un empresario puede ser el presidente de la República, puede ser algún ministro. Tenemos en la Escritura un rey, David. No por ser rey, por ocupar un cargo político, vamos a decir así, un cargo importante de dirigir no solo una nación, sino todo un reino, no dejó ni eso le estorbó amar a Dios sobre todas las cosas. Pero lo mismo tenemos un ministro. Tenemos a José, llegó a ser el segundo después del faraón. Alguien que ocupaba un lugar tan importante, pero tampoco distrajo eso su atención ni ese trabajo le quitó. Así que eso de que es porque es ministro, que porque es el presidente, que porque es congresista, que porque es aquí, que porque es allá, o que porque es un educador, o porque es doctor, o porque es un profesionista, que por esa razón no puede dedicarse al Señor. Fíjese que la Escritura dice que David era profeta. Siendo profeta, David era profeta, pero su trabajo no le quitó su función ministerial, ni su función ministerial le quitó el lugar de su función como rey. Y además de eso tenía 11 empresas.
¿Cómo era que estaba dirigiendo entonces todo eso? ¿Y cómo tenía tiempo para todo? Porque él tenía a Dios en primer lugar. Muchos creen que es de una manera religiosa y que si yo dedico tiempo para Dios, no me va a quedar tiempo para lo demás. Sin embargo, la Escritura dice que cuando reconocemos que Él es Dios y que Él es el que nos enseña a hacer las cosas como deben ser, porque yo estoy unido a Él, entonces las cosas salen en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque se hacen como Él ha dicho. El problema es que yo tengo que estar resolviendo problemas, voy a decir así, al tener una empresa, y si no hago como él hace, entonces como hago como yo quiero, las cosas no resultan, no funcionan, que resulta un problema, que ya hay algo que se trabó por ahí, que ya al resuelvo, estoy perdiendo el tiempo y no lo estoy aprovechando. Cuando el aprovechar el tiempo no es solo hacer las cosas exactamente por la disciplina de mi tiempo, sino por hacer las cosas como Él las hace. Porque las hace en su exactitud, con no una disciplina de algo aprendido dentro de valores terrenales, sino algo que tiene que ver con naturaleza. Sin embargo, David podía responder todo muy bien. José, un ministro, respondió muy bien. Daniel también después respondió muy bien. Y así pudiésemos poner ejemplos, o sea, sí hay ejemplos en la Escritura de gente que tenía una profesión o que ocupaba un cargo público, sin embargo dio la talla y reconocían al Señor como su Dios. Así que no tienes excusa para ninguna situación de estas. Si te defiendes, si dices, no, pero es que mire, las cosas, los tiempos son diferentes, eso ya es el agregarle, y como decimos aquí en Guatemala, el ponerle salsa a los tacos para tu defensa y para esconderte y refugiarte en no tener ese desafío de hacer las cosas como el Señor quiere. Pero por eso Pablo decía, yo soy prisionero de Jesucristo. Oh, qué tremendo, que cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario dijésemos eso. No solo los ministros, sino todo discípulo. Yo soy prisionero de Jesucristo. Él ha cautivado mi corazón. Él ha cautivado todo mi ser. Aún en la empresa, Él manifestaba y revelaba los principios del reino de Dios en su empresa, en hacer tiendas. Allí manifestaba la gloria del Señor. Y todo lo que hacía, también vemos el preparar, voy a decir así, al liderazgo, al grupo ministerial, gente bien preparada, gente que estaba dando la talla, gente que estaba actuando como él. ¿Por qué lo podía hacer? Porque estaba cautivado por una persona llamada Jesús. Y cuando uno está cautivado por una persona, le pueden mencionar tantas cosas, puede venir problemas, luchas, circunstancias y tanta situación que la atención es solo para Él. En este caso, Cristo Jesús. Y por esa razón era que Él cada día iba avanzando y alcanzando el propósito de Dios. Por eso es que a Él no le costó lo que dice ahí en Filipenses en el capítulo 3, versículo 12-14. A Él no le costó, y hay muchos que dicen, pero ¿qué pasó con este Pablo? ¿Cómo le ha de haber costado decidirse sobre toda esta situación, esa decisión que tomó? No le costó. ¿Por qué? Porque era prisionero de Jesucristo. Leamos entonces allí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos leyendo estos versículos y leemos todo aquello, él mismo habla de fariseos y habla de diferentes niveles académicos que él había logrado y se presenta como todo un religioso en cuanto a la ley irreprensible, imagínense. En cuanto a la ley irreprensible, él se presenta como alguien bien, que estaba cumpliendo con todo. Y nadie le debatía, nadie le decía, no, no es cierto. ¿Por qué aceptaban esta situación? ¿Por qué era que miraban esto y decían, pues hombre, sí, porque así lo fue? Ahora, todo eso, ¿por qué él lo refutó pérdida? Uno diría, pero ¿qué le pasó a Pablo? Se asombra porque usted no está cautivado por Jesucristo. Usted dice, pero qué duro hacer eso. No, pero es que ¿qué puedo hacer yo si eso es lo único que he logrado? Es una de mis metas. Aún él colocó todo aquello que había logrado, que era su ganancia. Estoy hablando de sus logros. Lo que él se había propuesto, lo había logrado. Sin embargo, aún eso lo colocó, voy a decir así, en el altar del Señor y lo entregó allí. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque no hemos llegado al punto de ser prisioneros de Jesucristo. Y eso solo se logra cuando somos unidos a Él y hacemos como Él hace. Todo aquello, todo lo demás resulta siendo no que no sirviera, sino no tan importante como Jesucristo. Y por eso es que él dice, por el eminente conocimiento de Jesucristo, pero yo hago algo, olvido lo que queda atrás, pero prosigo hacia el blanco. Y eso es lo que el Señor nos está llevando ahora, a proseguir, a avanzar. ¿Por qué razón? Porque somos prisioneros de Jesucristo. Si alguien ha cautivado nuestro corazón, ha sido el Señor. Desde el principio, desde que me convertí, y todas las circunstancias que estuve pasando al principio, cuando fui, como se decía en aquel entonces, miembro de la iglesia, cuando estaba allá, como decimos comúnmente, por la línea del tren en la zona 9. Pasé diferentes etapas, batallas en casa, por ejemplo. Mis padres, especialmente mi papá, me decía, ahí te metieron el demonio, ahí Satanás fue el que te metieron, te están engañando, te están diciendo un sinfín de cosas. Y cuántas cosas que me estaba metiendo con tal de que yo dejara la iglesia. Y yo le conté a mi pastor y mi pastor me dice, no, pues obedécele, no vengas, el Señor te va a premiar. Y hubo una batalla, un conflicto allí, y no es que esté provocando a que no obedezcamos a los pastores, pero yo me fui y tuve mi tiempo con el Señor, y cautivado por el Señor, yo decía, no puede ser eso. Y seguí yendo a la iglesia, y los conflictos siguieron. En algunos casos fueron golpes, en otros casos fueron, cuántas circunstancias. Y la gente me decía, pero ¿por qué está haciendo eso? Sencillamente deje de ir. Y aún los mismos hermanos de la iglesia, ya basta, hombre. Al fin, dentro de un año usted puede volver a ingresar a la iglesia y puede usted en cualquier otro tiempo. Pero había sido cautivado por alguien. Y eso no me dejaba. Y dije, pase lo que pase, no dejo de estar en la iglesia. Y estuvimos viendo, y a raíz de eso mi familia vino al Señor. Recuerdo que debido a una resurrección de mi hermanita, mis padres ahí de veras reconocieron a Jesucristo como su Señor. ¿Qué tal si hubiese hecho como lo anterior? Les aseguro que mis padres
hubieran sido tan religiosos como antes y saber si hubiéramos conocido al Señor. Pero luego a nivel de ministerio igual. Desde el principio del ministerio, cuánta batalla, cuánto conflicto, he contado algunas pequeñas cosas, quizás un 2% de todo lo que ha pasado. Y siempre me han dicho, pero ¿por qué es que usted está firme? ¿Y por qué aguanta? ¿Y por qué no se va? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Porque alguien cautivó mi corazón. Alguien que ama a Misión Cristiana el Calvario y se llama Jesús. Y por eso es que yo la amo, a Misión Cristiana el Calvario. Y por eso es que yo le sirvo al Señor, pero también sirvo a Misión Cristiana el Calvario. Y así a nivel pastoral, cuando estaba pastoreando, cuánto conflicto, cuántos ofrecimientos que se dieron, viajes que sostenían y cuántas cosas que ofrecían. No, dije, Él a servir a Él como Él quiere y como Él ha planificado. 57 años de servir al Señor y aquí estoy. Todo por qué puedo decir como el apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo. Y han venido circunstancias difíciles, incluso a nivel personal, batallas, conflictos de diferentes circunstancias. Sin embargo, ha cautivado mi corazón y nada ha hecho que me aleje y que me separe de aquello, aún por los ofrecimientos o por las ventajas que aparentemente me pudiesen ofrecer. Sin embargo, Jesucristo es y ha sido mi Señor. Y yo puedo decir, como dije, prisionero de Jesucristo. Pero eso no solo me ha llevado a verlo a Él y a estarlo observando a Él y admirándolo a Él. ¿Se recuerda lo que David dijo? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Pero para qué? No para ir a cantar coritos, como decimos hoy. O no para ir a danzar, remolineando como antes se hacía. Yo danzo y creo en la danza, pero no a través de esos coros que ningún sentido tienen a nivel del Señor, sino para exaltar a Jesucristo. Sí, entiendo todas esas cosas, pero ¿sabe qué dijo él? Para contemplar la hermosura de Jehová. Es cierto, habían cánticos y música porque estaba Asaf y otros grupos allí adorando y glorificando al Señor, pero él iba por alguien que había cautivado su corazón para contemplar la hermosura de Jehová. Lo ilustro con esta situación, aunque sé que es mucho más intenso el ser cautivado por Jesucristo. Estaba en cierto país, viendo unas vitrinas, había unos zapatos, por cierto, de mujeres, y en eso se acerca, no sé si señora o joven o señorita, y empieza a ver aquí y se va y se da vuelta y se da vuelta y hubo un par de zapatos que cautivó toda su mente y se dio vuelta y casi se tropieza y sigue y sigue. Yo dije, está contemplando algo y ese fue el que compró. Y de ahí me dice, es que ese cautivó mis ojos. Fueron cautivados por ese par de zapatos y por eso me lo llevo. Yo dije, ¿cómo es eso que un par de zapatos pudo cautivar a alguien? Cuánto más una persona llamada Jesucristo. Pero no le perdió la vista. Se fue y dio la vuelta alrededor de lo que era la vitrina hasta que se apropió del par de zapatos. Yo dije, cuán intenso debe ser ese amor y esa pasión por Jesucristo,
que no haya nada ni nadie que nos la quite. No haya ninguna cosa, ni por muy importante que sea, que cautive nuestro corazón. Y por eso era que Pablo podía decir, yo todo lo refuto pérdida, así como nosotros dijimos ayer, pero ahora también, así como nosotros ahora estamos haciendo, prosigo al blanco. ¿Por qué es que vamos a proseguir? ¿Por qué es que vamos a avanzar? ¿Por qué es que vamos a alcanzar el propósito del Señor? No porque yo me determiné, no porque soy pilas, no porque soy aquí o porque soy allá. Sencillamente porque está cautivado por Jesucristo. Por el eminente conocimiento de Jesucristo. Al fin y al cabo, la vida eterna en eso consiste. Juan 17:3 dice, esta empero es la vida eterna. ¿Pero qué? No que te canten coritos, no que te conozcan. No estoy diciendo que cantar coritos sea malo. Pero hay gente que porque le canta coritos, piensa que ya conoció al Señor. No, que te conozcan. Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso es muy importante el amar a Dios sobre todas las cosas, porque nada ni nadie tiene el valor y la importancia que tiene Jesucristo, porque para Él fueron creadas todas las cosas, en Él, por Él y para Él. Alabado sea su nombre. Pero cuando entendemos esto, entonces todo aquello nos hace proseguir hacia adelante, nos hace seguir. Cuando la palabra proseguir no solo es seguir, sino es proseguir. O sea, cualquier obstáculo o barrera que haya, se brinca, se atraviesa, se salta, no se deja estorbar uno por nada. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante. Y eso es lo que el Señor ha estado retando y desafiando a Misión Cristiana del Calvario, que ese es el camino ahora a seguir adelante, porque el tiempo de las cosas mayores ha llegado. ¿Pero por qué? No es una proclama, no es un acto de fe, no estoy haciendo eso. Sencillamente estoy diciendo lo que ya el Señor dijo. Cuando Él venga, les dará de lo mío y os guiará toda verdad. Y habla la Escritura que Él, hablando del Espíritu Santo, nos sumerge en un cuerpo. Eso ya está. El Espíritu Santo ya lo ha hecho en nuestra vida. Y estoy hablando de Misión Cristiana del Calvario ahora. Lo ha hecho con gente de Misión Cristiana del Calvario. Por lo tanto, estamos como cuerpo de Cristo. Ahora ha llegado el tiempo de esa manifestación de las cosas grandes y gloriosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar. ¿Por qué? Porque las naciones están esperando la manifestación, no solo la creación, sino las naciones están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero la creación está gimiendo a una por la manifestación gloriosa, por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El mundo está esperando que la luz les llegue, pero no una luz como se dijese en estos días, colocada debajo del almud, sigue siendo luz, pero escondidos, como hoy se encuentra la iglesia. Y por eso dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Ha llegado el momento, ha llegado la hora que salgamos a influenciar a las naciones y que podamos nosotros también alcanzar a través de ese desarrollo y de esa expresión la plenitud total de Jesucristo en nuestra vida y seamos formados de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué importante la carga que Pablo tenía, que Cristo no solo pusiera su naturaleza divina en cada persona, sino en que fuese formado
Jesucristo. Y a eso el Señor nos está llevando porque vienen cosas grandiosas. Como se dijera hoy, no podemos decir en qué consisten las cosas mayores porque dices que esas nunca ha pasado. Ni en la Escritura nos presenta, no hay ningún precedente que nos diga así es lo que viene. ¿Qué pasa? Dice que cosas que ojo no ha visto ni ha subido a corazón de hombre. O sea, ni siquiera hay cosas que se pueden imaginar. Así que imaginar sería limitar a Dios y sería estorbar el plan y el propósito del Señor. Vienen cosas nunca vistas que Dios ha preparado para hacerlas en ti y a través de ti y a través de mí y de toda Misión Cristiana del Calvario y de toda la iglesia que ha nacido de nuevo. Por eso es que tenemos que estar listos y apuntar hacia algo glorioso. Porque vienen cosas, el Espíritu Santo ha preparado el escenario. No es que nosotros tengamos que preparar el escenario, ya el Espíritu Santo lo tiene preparado. Si es sobre la cosecha, ¿por qué no estamos cosechando? Si la Escritura, ¿qué dice? No dice el tiempo de la cosecha ya va a venir. Más bien dice, la cosecha está lista. Quiere decir que el escenario está listo. El Espíritu Santo ha preparado a la gente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conquistarlo como cuerpo de Cristo, ir por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él ha mandado, porque ahí está su presencia. Ahí es donde Él se manifiesta. Ahora, todo el escenario ya está listo. Nosotros oramos, Padre, prepara a la gente, mira el mundo, cómo está el sistema del mundo, todo lo que está provocando, estorbando que la gente se convierta. Esa ha sido la intención del mundo, pero la intención del Espíritu Santo, o ya no es solo intención, sino ya tiene preparado el escenario. Por eso dice el Señor, el mismo Señor dijo, orad al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. El problema no es la falta de mies, es la falta de obreros, pero de gente que está capturada su atención y su corazón de Cristo y que entiende que ha sido llamado a ser productivo, que así como a Él se le transfirió y se le dio la vida de Cristo, que nosotros al evangelizar estamos transfiriendo la vida de Cristo y por lo tanto nos convertimos en personas productivas. Porque así como Él, el unigénito Hijo de Dios, pero al morir, ¿qué pasó? Ahí no solo es el unigénito Hijo de Dios, sino ahora el primogénito entre muchos hermanos, productivo. Y así es como el Señor quiere que el cuerpo de Cristo alcance las naciones. Pero lo mismo el escenario en los milagros. El Espíritu Santo se está moviendo para establecer orden en las familias, para establecer orden en la empresa, para establecer orden en tu profesión, para establecer orden en tu servicio a Dios, en todas las áreas de tu vida. Ya el Espíritu Santo se está moviendo, está haciendo la obra. Lo que pasa es que no vemos que Él está obrando, pero porque nosotros no estamos obrando, no estamos trabajando y creemos que el Espíritu Santo es como nosotros. Que algunos ya se han jubilado y piensan que el Espíritu Santo ya está jubilado. O piensan que está descansando. Bueno, pues como yo estoy descansando, el Espíritu Santo está descansando. No, el Espíritu Santo sigue preparando el escenario. Y déjeme decirle, el escenario para las cosas mayores ya está preparado. ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque la Escritura nos dice que Jesucristo dijo que haríamos cosas mayores que las que Él, no porque fuésemos superiores a Él, sino porque después de la cruz su expresión
es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y donde Él está revelándose a las naciones. Por eso es que ya el Espíritu Santo ya te introdujo a ti y me introdujo a mí dentro del cuerpo de Cristo. Así que el escenario está listo. Todo está listo en el campo espiritual, en el campo ministerial, en todas las áreas de la vida. ¿Qué estamos esperando? Lo que necesitamos es avanzar y, como se dijese en estos días, entender nuestra posición y posesión en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo ha preparado todo. Y ha sido maravilloso también. Y no solo todo el escenario como una expresión del cuerpo de Cristo, pero déjeme decirle, eso yo lo he estado disfrutando, no lo he sacado hasta ahora a luz, pero yo he estado disfrutando y viendo al Espíritu Santo cómo está preparando todo el escenario, incluso para todo lo que tiene que ver con el Centro Mundial. Hace unos 3 años y medio me dice un hermano en Estados Unidos, me fui a meter a trabajar en construcción porque quiero aprender a construir de esta manera y de esta manera rápida. No por eso sea malo, sino rápida como allá se trabaja. Y yo estoy aprendiendo aquí, me he metido, ¿sabe por qué? Yo no le dije, pues eso te queda bien para el Centro Mundial. No es porque yo lo esté promoviendo. Me dijo, es que el Señor me habló que aprendiera porque yo iba a ir a trabajar al Centro Mundial. Yo dije, qué tremendo. Nadie está promoviendo, ni provocando, ni lavándole el cerebro a este hombre, pero el Espíritu Santo ya puso una carga. Y después en otra ocasión encuentro a otra persona y me dice, mire, yo estoy preparándome como todo un electricista, pero no me estoy preparando así para trabajitos pequeños, sino para cosas grandes. ¡Qué buenísimo! Y estoy ganando muy bien, me dice, me está yendo bien, pero me estoy metiendo más y estoy aprendiendo más. ¡Qué buenísimo! Pero ¿sabe por qué? Me dice, porque yo voy a ir al Centro Mundial. Yo dije, ¿quién está preparando a esta gente y quién está tocando a esta gente? Si no se está haciendo promociones, no se está diciendo, bueno, usted que tiene un don, prepárese para el Centro Mundial. No estamos provocando nada de eso, pero el Espíritu Santo sí está provocando. A eso me refiero, que en el escenario, no solo en el campo material o físico, sino en el espiritual, el Espíritu Santo sigue moviéndose de una manera gloriosa. Lo que ha pasado es que como usted ha dejado de colaborar, piensa que ya el Espíritu Santo se paró. Y porque usted dejó de colaborar, no, el Espíritu Santo siguió orando. Porque también, y así en diferentes lugares. Recuerdo cuando fuimos a ver diferentes lugares y estadios para tener y captar una visión amplia, no una visión solo de un templo pequeño y como decíamos, el problema de mucha gente es que tienen un templo para 500 personas y 1 o 2 baños y no hay ni espacio para movilización. O sea, hay muchos detalles que no se toman en cuenta, pero quisimos ver grandes construcciones para ver detalles que aparentemente no se ven, pero que están incluidos. Parqueos enormes. Hay iglesias que tienen 500 personas, pero tienen solo parqueo para 3 carros. Imagínense una falta de planificación por un pastor que no tuvo el entendimiento adecuado para poder pensar y proyectarse en la construcción del templo. ¿Y cuántos detalles hay ahí? Y el Espíritu Santo nos llevó, pero varios de esos ingenieros y de esos arquitectos, cuando les contamos por qué íbamos allí, nos dijeron, cuando ustedes estén haciendo eso o piensen hacerlo, cuenten con nosotros, que vamos a ayudarles para que ustedes sigan teniendo esa visión amplia. Y la Escritura dice que se tiene que construir un templo tan grande porque Dios es grande.
Y hay otra versión que dice un templo magnífico porque Dios es magnífico. No es por competir con los demás, tanto de aquí Guatemala como de otras naciones. Es algo, un templo que le glorifique a Él, que no le quite, aunque va a ser un templo grandioso y con mucha belleza y majestuosidad, pero va a ser un templo que la gente al verlo va a glorificar a Jesucristo. Porque si algo tenemos aquí en Misión Cristiana del Calvario es que no exaltamos a ningún hombre, ni a ningún equipo ministerial. Aquí el único exaltado es Jesucristo, el Señor. Aquí al que exaltamos y bendecimos es a Él, y por eso es que es el nombre de Él el que es glorificado. Puedo decir que me pasó o hice lo mismo del apóstol Pablo, no porque lo estuviese imitando, sino porque también alguien cautivó mi vida y fue el mismo que le cautivó a él. El Señor de alguna manera me permitió estudiar licenciatura en teología. De ahí continué estudiando doctorado en teología. Y seguí en las universidades y tuve algunas maestrías. O sea, si hablamos de universidad y de títulos, yo puedo hablarlo. Sin embargo, me preguntan cuando han llegado, cuando teníamos oficina y todo, mire, ¿y sus títulos dónde están? Y empiezan a buscar. Yo lo tuviera así, me dicen. No, le dije, es que no quiero que exalten un título, sino que cada vez que alguien vea y venga aquí, venga exaltando a Jesucristo y que salga de aquí tocado o tocada esa persona de Jesucristo el Señor. No por impresionado por un título ni por las diferentes maestrías que haya sacado, sino sencillamente vaya impresionado por la gloria de Jesucristo que se mueve en medio de nosotros. Y esa ha sido la posición del cuerpo ministerial y de asistencia apostólica, que Cristo sea revelado en todas las cosas. Por eso es que no hay una persona que resalta, no hay un nombre que se menciona. Aquí es el nombre de Jesucristo, al que exaltamos, al que servimos, al que damos gloria, honor, y sabemos que hemos sido y somos prisioneros de esa persona y de ese nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Y este templo así es. Pero también el Señor ha estado moviendo diferentes personas, no solo en asuntos de construcción o planificación o en diseño, sino personas que están siendo preparadas en la tecnología. Tenemos personas muy pilas, muy duchas, no sé qué palabra decir, pero con mucha capacidad e inteligencia que aún en este momento el mundo los está aprovechando, no porque, más bien no porque estemos molestos y decimos, no, pero el mundo los está aprovechando, porque están siendo entrenados y poniendo en acción su vivencia, lo que el Señor les ha mostrado. Y ¿sabe qué me han dicho varios de ellos? Es que el Señor nos está entrenando para cuando estemos en el centro mundial y que la tecnología sea la más excelente posible. Así que el Espíritu Santo está poniendo en el corazón de la gente esto. Y también hemos empezado reuniones en las cuales se ha estado hablando sobre personas que han empezado a sentir carga y necesidad, no porque nosotros les hayamos hablado, sino porque ellos mismos nos han dicho, Dios nos habló y nos dijo que apoyáramos financieramente para la construcción de este templo. ¿Quién está moviendo todo? Como dije, el que usted o yo estemos parados y callados no quiere decir que el Espíritu Santo nos está moviendo. Él se está moviendo en todo el escenario de la creación para conquistar las naciones, para llegar a las naciones, alcanzar las naciones, porque ya estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo y la expresión de Cristo hacia las naciones es Cristo a través de su cuerpo, a quien Dios
Dios ha encomendado que le represente es su cuerpo aquí en la tierra, que es la iglesia. Así que todo el escenario está listo. ¿Quién lo está preparando? El Espíritu Santo. Y usted dice, ay, porque solo está viendo su iglesita o su grupo de comunión familiar. Y como su grupo de comunión familiar no crece, piensa que lo demás no está creciendo y que aquí no se está moviendo el Espíritu Santo y que por lo tanto no se está moviendo el Espíritu Santo en todo lo demás. Déjeme decirle, el Espíritu Santo está moviéndose en todas las áreas. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Quiero que leamos aquí en el libro de Éxodo 31, del versículo 1 al versículo 6. Y mire la gente que el Señor está preparando precisamente a este, voy a decir así, a este nivel, gente que el Señor está preparando para la gloria de su nombre. Leamos ahí. Luego el Señor le dijo a Moisés, fíjese que es el Señor el que tomó la iniciativa. Fue él que le dijo a Moisés, no fue Moisés el que lo pidió, fue Moisés el que escuchó a Dios. Luego el Señor le dijo a Moisés, y eso es lo que está pasando en medio de nosotros. No es por cuánto hemos orado, porque si fuera así ya el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Muy poquitas iglesias y ministros me dicen, estamos en la semana de oración por el Centro Mundial. Pero si lo cuento con estos dedos, todavía me sobrarían unos. Si fuera así, pero como es soberanía de Él. Así que, mira, he escogido, fíjese que Él lo había escogido, no fue Moisés. He escogido, otra vez esa palabra me gusta, y Él está escogiendo a gente, no solo para el Centro Mundial, sino como dije, para llegar a las naciones, para que la iglesia como cuerpo de Jesucristo invada las naciones con el poder y la gloria de su nombre, revelando a Cristo al estilo Felipe que llegó a Samaria, predicando a Cristo, y toda esa ciudad recibió el gozo y la bendición del Señor. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿quién tomó la iniciativa? Pero ¿quién tomó el control de esto? No solo dijo su plan, sino Él también fue el que accionó el plan. ¿Y qué dice que hizo para que esto se lograra? He escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Le he llenado del Espíritu de Dios, como me encanta eso, y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza de toda clase de artes manuales y oficios. Quiero volverlo a leer. Y cuando leí este versículo, me imaginé un poquito el Señor enseñándole a este Bezaleel. Imagínese discipulándolo, adiestrándolo como todo un maestro de artes. Uy, qué bárbaro. Porque dice que Él lo llenó del Espíritu Santo y de sabiduría. Lo capacitó y le dio destreza. ¡Ah, qué barbaridad! En toda, no en algunas, no en pocas, en toda clase de artes manuales y oficios. Alabado sea su nombre. Y déjeme decirle, eso es lo que el Señor está haciendo con su iglesia, con su cuerpo, para ir a las naciones y revelar a Jesucristo el Señor, ministrar milagros y maravillas y hacer estas vivencias y experiencias de cosas mayores, pero también está preparando a la gente para el Centro Mundial de esta manera. Pero Él está trabajando. Imagínense, Moisés ni había empezado el templo y ya el Señor le tenía gente
preparada. Gente preparada no por una acción académica, aunque quizás algunos lograron tenerlo, pero no era eso lo principal. Lo principal fue que Dios mismo los preparó. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que Dios te ha preparado a ti por la obra del Espíritu Santo y a mí. Alabado sea su nombre. No es por un sistema del mundo, porque el sistema del mundo nos saca del régimen del Espíritu. Es sencillamente porque hay un Espíritu de Dios que Él nos ha dado y que nos está guiando y que nos guía a toda verdad y que está formando en nosotros la persona de Cristo para ir en las naciones como fue Felipe, revelándoles a Cristo, no llevando un mensaje, sino siendo Él el mensaje, pero también preparando gente para la obra de la construcción del templo. Uno diría, pero no, si aquí lo que se requiere son habilidades, destrezas humanas aprendidas en una universidad. ¿Qué mejor universidad y qué mejor catedrático que Dios mismo dice que haciendo esto? Y sabe que las personas, la iglesia que el Señor está ahora enviando hacia las naciones y haciéndole ver su responsabilidad de revelar a Jesucristo y de expresar la plenitud de Cristo, no ha sido preparada por humana sabiduría, sino por la obra genuina, original, exacta del Espíritu del Señor en medio de nosotros. Volvamos a leer ese versículo, me encanta. Lo he leído no sé cuántas veces, así que si le digo 30 le miento, no porque sea menos, sino sencillamente es mucho más, porque me encanta el versículo, viendo a Dios accionando para que su propósito sea cumplido. Y eso es lo hermoso que está pasando en Misión Cristiana del Calvario. Un Espíritu de Dios accionando y obrando, pero es el que nosotros tenemos que ver, que el Señor está trabajando. Ya Moisés lo que encontró fue gente preparada. Y no solo preparada académicamente, sino preparada por Dios mismo. Con razón se nos decía hoy, estos hombres sin letras, ¿por qué hablan eso? Y hablando de Jesús, pero si no fue a ninguna universidad, no estudió, ¿de dónde aprendió todas esas cosas? Porque sabe que cuando el Señor prepara, no hay universidad de ninguna parte del mundo que le pueda ganar a la obra y a la enseñanza de Dios a nuestra vida, porque nos enseña de una manera integral. Mire, aquí Dios se preocupó no solo por la adoración en el templo, sino se preocupó por todas las obras de arte. Y más adelante se va a dar cuenta hasta qué. Sigamos entonces leyendo nuevamente este versículo. Lo he llenado. Qué tremendo, fue Él. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Misión Cristiana del Calvario, el Señor te ha llenado del Espíritu de Dios y te ha dado gran sabiduría, capacidad y destreza. Pero a Bezaleel dice que le dio de toda clase de artes manuales y oficios. Esta no era una función sacerdotal. No era para ser un levita. Nosotros lo hubiésemos preparado para ser un levita. Pero Dios lo preparó para su proyecto, su plan, su propósito en las artes. ¡Qué tremendo! O sea, el Señor sí cuida no solo de asuntos que para nosotros son espirituales, sino incluso lo que tenga que ver con artes. Así que Dios es magnífico y poderoso sobre todas las cosas. Sigamos leyendo nuevamente esa parte. Yo le di que dice, le he llenado del Espíritu de Dios y le ha dado gran sabiduría
le dio capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Sigamos allí. Es un maestro. Uf. No fue alguien así que lo había preparado de una manera que mediocre. Es un maestro. Es que el maestro va a formar maestros. Artesano, es un maestro artesano. No era para levita, recuerde. Un maestro artesano. Experto en trabajar el oro. No era cualquier persona, era un experto. El oro, la plata y el bronce, mire qué tremendo, cómo había preparado el Señor a este hombre. Y esa es la clase de personas que el Espíritu Santo está preparando en Misión Cristiana del Calvario a todo nivel, en todo campo, en toda esfera, para alcanzar la gloria de su nombre. Vuelvo a leer, es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. No es alguien que trabajaba el oro y usaba cualquier oro, valga la redundancia, cualquiera, barato. O que solo chapeado de oro. No, no. Era alguien que sabía, experto, con capacidad, maestro, artesano. Mire cómo le llama él mismo. No fue Moisés, él mismo, Dios mismo lo llama así, que así diga de ti, que así diga de mí al ir a las naciones a revelar a Jesucristo. ¿Qué otra cosa? Es hábil, qué tremendo, en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Qué barbaridad de adiestramiento y discipulado que Dios mismo le dio. Pero gloria a Dios, ese es tu Dios y es mi Dios. Alabado sea su nombre, sigamos allí. Y luego, ¿qué sigue diciendo? También he designado, fíjese que es pura soberanía de él. He designado personalmente a Oliab, hijo de Ahisamac, no sé quiénes se quieren poner esos nombres, pero de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Mire qué clase de ayudante. Oye, albañiles que consiguen ayudantes que nada que ver, ¿va? Además, ¿qué dice que ha hecho el Señor con él? Con Aholiab. He dotado de habilidades especiales. Esto es lo que el Señor está haciendo con Misión Cristiana del Calvario. He dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos. Si eran expertos artesanos, todavía así dice que los dotó de habilidades especiales. ¡Qué bárbaro! Para que puedan hacer todo, otra vez, para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. Esta es la clase de personas que el Señor está levantando en Misión Cristiana el Calvario y para Misión Cristiana el Calvario. Y si vamos al capítulo 35, nos habla también de esa grandeza y de esa manifestación de Dios en el versículo 31. El Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza. Mire qué universidad tan grande. Esa no existe aquí en ninguna nación del mundo. Y destreza de toda clase de artes, manuales y oficios. Y luego nos sigue diciendo, él es un maestro artesano experto en trabajar el oro y la plata y el bronce. Lo mismo está reforzando, es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico.
Y luego el Señor le ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad, mire qué precioso, de enseñar a otros sus habilidades técnicas. Hoy cualquiera quiere enseñarle al otro solo porque él le dio y le leyó una lección. Mire, para que le enseñe a otros qué hizo el Señor, le dio la capacidad de enseñar a otros. Qué lindo que cuántos pastores busquemos esa clase de gente. ¿Cuántas excusas tenemos en la construcción de templos? Pastores que se la llevan de grandeza y que saben de construcción y que el Señor les ha hablado cómo es la construcción. Al poco tiempo el techo se está cayendo, al poco tiempo están pasando que las columnas están debilitadas. Y nos hemos basado, el Señor nos dijo que así construyéramos. No, el Señor no hace, mejor no digo la palabra, pero usted ya lo pensó. Él hace las cosas perfectas. Mire su preocupación, pero a la gente que Él ya había preparado para el templo. Y hoy nosotros escogemos a la gente desocupada y que no sabe hacer nada. Pues como está desocupado, que venga a trabajar, que venga a hacer. Y después parece como aquella torre, se me fue el nombre, creo que está en Italia o en alguno de esos países. Pisa, que está inclinada. Y el pastor se la llevó que el Señor le había dicho que así debería construir el templo. Con tomacorrientes que han sido puestos más altos que yo. Y una vez llegaba uno y ni yo alcanzaba y le pedí favor a alguien ahí que me ayudara. Y el pastor diciendo que el Señor le había guiado en la construcción del templo. Porque él y toda la gente que trabajó ahí, ninguno sabía bien las cosas. Sin embargo, esta gente fue preparada en diseño, en artes. Y fíjese que también fue preparada para enseñar a otros. ¿Cómo me gusta eso? Pero en la escuela ¿de quién? Del Señor. No hay universidad aquí que le llegue a ese nivel. Ni cualquier título que le llegue a ese nivel de estos. Pero ¿quién le enseñó? Él dice, yo le enseñé, yo lo elegí, yo lo preparé, yo lo llené. ¡Uf, qué bárbaro! Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario. Yo los he preparado, no solo para un centro mundial que tendrán, sino los he preparado para que como cuerpo me expresen en todas las naciones y sean mis representantes dignos que estén mostrando la grandeza de mi nombre. Y esa persona ha sido llamada tú y yo. Pero qué calibre, qué nivel es lo que Él quiere. Si Él ya te dio el Espíritu Santo, eso fue lo que le dio a Aholiab. Y al otro, Bezaleel, lo ha estado capacitando. Mire cuánto seminario, cuánto congreso el Señor nos ha dado, que nos ha dado capacidades. Y nos está guiando a desarrollar esas capacidades. Pero gloria a Dios que ya ayer el Señor nos mostró que esas cosas, ese conformismo y esa pasividad ya se quedó en el pasado. Ahora es el momento de que Moisés tenía que poner a trabajar a esta gente. Y el Señor me dijo, es el tiempo que pongas a trabajar a Misión Cristiana del Calvario en todos los niveles, porque mi espíritu ha estado preparando todas las cosas. Y mi espíritu ya tiene preparada la gente. Como dije, ya nos introdujo a un cuerpo
Ya nos llenó del Espíritu, nos ha dado palabra, nos ha dado revelación, tenemos a Cristo, tenemos su naturaleza, está formando a Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Si preparó a esta gente, no era para que estuvieran allá escondidos. Si preparó a Oliab y a Bezaleel, no era precisamente para que estuvieran por allá escondidos, siendo luz, pero debajo de un almud. Era para que resplandecieran. Y Dios te ha puesto a ti para que resplandezcamos juntos como cuerpo de Cristo. Que conquistemos las naciones y les revelemos que el sistema, como se ha hablado tanto en este Congreso, no es el que manda el sistema en el mundo, no es el que gobierna, es Jesucristo, el Señor, el que gobierna las naciones y el soberano Dios que se manifiesta en todas las cosas y el que es cabeza de la iglesia, cabeza del cuerpo. Por eso es que la iglesia está en la capacidad de revelar a ese Cristo glorioso y grandioso en toda su plenitud. La pregunta ahora es, ¿qué esperas? Es el tiempo no de comenzar, sino de avanzar, porque el escenario, el Espíritu Santo se sigue moviendo, el Espíritu Santo sigue accionando. Sí, pero es que yo no lo miro accionar, sino es porque tú lo veas. Él no lo hace para que tú lo veas. Él se mueve porque está alcanzando el objetivo del Padre, para que tú y yo alcancemos el objetivo del Padre. Él no lo hace porque no es ningún juego pirotécnico para que todos estemos como abriendo la boca. El Espíritu Santo está obrando. ¡Qué lindo! ¡Mire qué belleza! ¡Mire qué estrella! ¡Mire aquel fuego! ¡Mire cómo qué luz! ¡Qué tremenda! No, no es un fuego artificial. Es el Espíritu Santo que ha sido enviado para glorificar a Jesucristo. Y que a través de ti y de mí se ha revelado Cristo en todas las áreas. ¿Cómo vamos a alcanzar todo esto? Si ya lo tenemos, ya nos preparó, ya nos colocó, ya nos posicionó. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a actuar en la posición y en la posesión que Jesucristo nos ha puesto. Así que vuelvo a decirte, el Señor dijo que ya el escenario está todo listo. Y no es porque sea fantasioso o porque esté imaginando o porque esté soñando. Como te hablé, no estoy hablando de sueños, estoy hablando de personas que me han hablado. Y de esas solo conté unas cuantas, pero hay mucho más personas y en diferentes artes que el Señor, que me han hablado, que el Espíritu Santo ha hablado con ellos de que los está preparando para el Centro Mundial en las diferentes áreas. Qué importante es lo que el Señor está haciendo. Yo veo un Espíritu de Dios obrando en todas las cosas. Y por eso es lo que ahora el Señor me ha llamado a decirle a la misión, es el tiempo de avanzar, no nos quedemos. Es el tiempo de seguir bajo el paso del Espíritu Santo, bajo el ritmo del Espíritu. No te quedes, sigue avanzando, porque el Espíritu Santo sigue obrando. Jesucristo, ¿por qué trabajaba? Dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Nosotros podemos decir, yo descanso, pero mi Padre sigue trabajando. Algunos piensan que porque ellos están descansando, el Padre está descansando. ¿Por qué era que Jesús trabajaba siempre? Yo trabajo porque mi Padre trabaja. Y es el tiempo que veamos así. Que no nos paremos, no nos detengamos. Sino que es el tiempo de las cosas mayores porque todo está preparado. Todo está listo y no es una fantasía, es una realidad. Ya no son sueños ni son promesas que el Señor dijo que iba a preparar gente, ahora la misma gente me lo está diciendo a mí.
Ya no es algo que solo estoy imaginando. Ahora es gente que está diciendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Así que levantémonos para que de una manera integral respondamos al llamado y al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y que podamos responder como Misión Cristiana del Calvario. Y que podamos participar en ese diseño de Dios y propósito de Dios. Y que seamos colaboradores de Dios. Pablo dijo, yo soy colaborador de Dios, pero no así como un ayudante. Es un colaborador que está participativo, activo, presente, comprometido, que conoce todas las cosas, que no hay que estarle llevando como con grúa, sino que el que hace que las cosas sucedan. Eso eres tú y ese soy yo. Y el Espíritu Santo no te ha preparado para ser alguien con un entendimiento de una media función. Le habla de maestro, le habla de experto, habla de gente capaz, diestra. Y eso es lo que Él quiere decir y dice de Misión Cristiana del Calvario. Así que vuelvo a repetirte, el escenario está listo. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrarnos y ser participantes de la naturaleza divina y de Cristo y participantes de su herencia para revelar a las naciones que Jesucristo es el Señor y que el sistema y que la potestad de las tinieblas sigan entendiendo y sabiendo y conociendo que Jesucristo es el Señor y que nosotros como su iglesia somos más que vencedores. Exaltemos el nombre de Jesucristo. Hemos sido unidos a Él para hacer las cosas como Él las hace. Y el Espíritu Santo nos ha preparado para eso. Así que hacer eso, a hacerlo, no a pensarlo si lo va a hacer, sino hagámoslo como Él lo hace para la gloria de su nombre.